Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo y un abrazo a toda la gente que está viendo El Rincón de Sobaco en estos momentos y contarles que vamos a continuar con este mes de Halloween, donde vamos a estar reseñando obras que están vinculadas al género del terror. En esta ocasión vamos a reseñar este ladrillo que tengo en mis manos, que es nada más y nada menos que Frankenstein, ilustrado por Bernie Wrightson. O sea, es una obra que prácticamente ya pasó a la posteridad como una de las adaptaciones cúlmines de Frankenstein. Imagínense este aporte entre Mary Shelley, la autora original de Frankenstein, los dibujos de Bernie Wrightson y una introducción escrita por Stephen King, que a estas alturas ya es un referente de la literatura del suspenso y del terror. Bernie Wrightson, para quienes no lo conocen, fue un dibujante muy importante porque fue uno de los creadores de Swamp Thing, conocido acá en Latinoamérica como La Cosa del Pantano, que fue uno de los cómics del género de terror más importante de fines de los 70 y de los años 80, que posteriormente fue tomado por Alan Moore, aquel gran Alan Moore que empezó a tirar sus primeras directrices en Estados Unidos por medio de Swamp Thing, que también fue adaptada a la televisión por medio de una serie, y de hecho hace poco también hubo un intento por tratar de producir una serie, pero sin mucho éxito. Bueno, Bernie Wrightson, ese gran dibujante, fue el que ilustró este libro que tengo acá. Es cosa de ver la portada, miren esa interpretación de Frankenstein, que es como una especie de, como que toma un poco de la escuela de la S Comics, aquella editorial que publicaba Cuentos de la Cripta. Toma algunos componentes también de Boris Karloff, de ese Frankenstein original de los años 30 de la Universal, y todo esto lo mezcló para generar un ambiente, una atmósfera muy gótica. Así que, ñoñas y ñoños, acomódense porque vamos a entrar a analizar esta obra del gran Frankenstein. ¡Wow! Frankenstein es una novela publicada en el año 1818 en Inglaterra. Su autora fue Mary Shelley, una mujer que exploró la temática de la muerte y su regreso a la vida debido a dos experiencias muy traumáticas: el fallecimiento de su hija, nacida prematuramente, y el fallecimiento de su esposo, quien se ahogó al hundirse su velero. Ambos sucesos llevaron a la escritora a plantear reflexiones que contemplaban temas vinculados con la moral, la ciencia, la religión y el desarrollo industrial. Su biografía ya la revisamos en un capítulo anterior de El Rincón de Sobaco dedicado a Frankenstein, que dejaremos abajo en la descripción. En este caso vamos a reseñar una obra que toma el escrito original publicado en 1818, pero complementado con ilustraciones del gran artista Bernie Wrightson. Esta fue una edición publicada en el año 1983 a cargo de Marvel, la cual tuvo un enfoque meramente artístico, dejando de lado todas aquellas características rimbombantes que caracteriza a Marvel. Son 42 ilustraciones que resaltan el carácter clásico y terrorífico de esta novela, los cuales están marcados por un excelente manejo de luces y sombras. De esta forma, Wrightson va ilustrando los capítulos más importantes y permite que la persona que lea vaya complementando una excelente narración con unas excelentes ilustraciones. Frankenstein se disfruta a otro nivel y se aprecian las ilustraciones de tal forma que la novela cobra más relevancia en los términos de cuestionamientos a la moral y la ética victoriana. Los avances de la ciencia plantea también ciertos costos que afectan la estabilidad emocional, y esa descripción sirve para la construcción del científico loco que caracterizó la imagen del villano durante todo el siglo XX. En el año 2008, y a propósito del aniversario 25 de la primera edición, la editorial Dark Horse
toma los derechos y la publica, respetando la introducción original escrita por Stephen King, un referente de la literatura del terror contemporáneo. De esta forma, una nueva generación de lectores tiene la posibilidad de conocer esta importante obra y además la de conocer el trazo del gran Bernie Wrightson, quien es el segundo protagonista en esta edición. Bernie Wrightson nace el 27 de octubre de 1948 en Maryland, Estados Unidos. Su carrera comienza en 1970 al publicar su trabajo en la revista House of Mystery, donde se comienzan a ver las primeras señales de lo que después se le reconocería a su trabajo, el terror y el suspenso. En 1971 crea a Swamp Thing, conocido en Latinoamérica como la Cosa del Pantano, personaje con el que pasa la historia del cómic debido al tratamiento oscuro y tortuoso de sus historias. Esto llevó a que su trabajo fuese de culto, con muchos seguidores del género del terror, elevándolo a la categoría de maestro. Su trabajo en Swamp Thing hizo que dicho personaje fuera adaptado a la televisión por medio de una serie y una película, además de ser tomado posteriormente por el gran Alan Moore, el cual creó una de las etapas más importantes en su serie de historietas. Su estética, tomada de la escuela clásica de la EC Comics, lo llevó a trabajar en proyectos como Creepshow o Frankenstein, las cuales lo situaron como un importante referente. Fallece el 19 de marzo del 2017 en Texas, producto de un grave tumor cerebral a los 68 años. Su muerte caló profundo en una escena donde mucha de la iconografía del suspenso y del terror se debe a su trabajo. Ya, vamos a comenzar entonces con esta reseña de Frankenstein editado por Planeta Comic, que bueno, en esta ocasión esto ya no corresponde a un cómic propiamente tal, sino que más bien corresponde a una narración ilustrada. Aquí la ilustración es la protagonista de esto más que en un formato como de cómic o de historieta. Y esta edición es de lujo porque de hecho el papel está en papel cuché, entonces eso hace que el gramaje tampoco es muy delgado, es un papel grueso, y eso finalmente se traduce en que este libro sea muy pesado y que a eso se le suma el grosor de las tapas con este clásico lomo con ese género. Por lo tanto, el empaste de este libro también es muy bueno. Viene también con esto para separar las páginas, este género que viene acá, fíjense. Así que en general la calidad de esta edición es un 7 de 7, muy muy bueno. Aquí partimos con una ilustración de Wrightson donde se traduce perfecto cuál es el espíritu que Bernie quiere transmitir por medio de sus dibujos. La melancolía del protagonista, esa melancolía que llama un poco a ponernos en el lugar de él, de la creación de Frankenstein, llama un poco a ponernos a ser más empáticos, a entender por qué él adopta la postura de buscar causarle daño a su creador. Porque básicamente aquí lo que plantea por medio de las ilustraciones es que la criatura es un poco, en ciertos aspectos, como víctima de las circunstancias. Así que esto ya es un adelanto de lo que nos vamos a encontrar adentro. Aquí, por ejemplo, tenemos esta portada con mucho detalle. Esto está pero lleno de achurados. Miren, si esto lo acerco, fíjense que está pero lleno de achurados, de tramas, de líneas, muchas líneas finas, seguramente un 0-1, un tiralínea 0-1. Bueno, obviamente aquí Bernie tuvo que haber ocupado seguramente alguna plumilla, pero con mucho detalle, muy fino el trabajo de Bernie Wrightson. Una introducción de Stephen King. Muy buena la introducción, interesante. Básicamente plantea sobre algo que pasa en mucha gente
que cuando, siendo niños, los hacen leer obras que son trascendentales en la historia, pero que a lo mejor para algunos niños no es interesante leerlo. Y aquí Stephen King plantea que a él le pasó eso con Frankenstein, que cuando él era niño lo obligaron a leer ese libro en la básica. Y obviamente él, al leerlo sin ánimo y sin ganas, al sentirse obligado a leer Frankenstein, eso le generó como un rechazo en primera instancia, pero ya después, siendo adulto, recién ahí empezó a encontrarle sentido al trasfondo que tiene, a la atmósfera, al ambiente que transmite Frankenstein. Y eso obviamente acá plantea esa perspectiva y además llama al lector a disfrutar de esto porque además de que la historia en sí ya es muy interesante, es muy atractiva, viene acompañado con dibujos de Bernie Wrightson. Entonces eso obviamente marca un plus, una ventaja por sobre otras adaptaciones o ediciones de Frankenstein. Y aquí yo voy a hacer un zoom. A partir de ahora vamos a viajar por este libro con este zoom. ¿Por qué? Porque me interesa que puedan ir viendo los detalles de los dibujos de Wrightson. Por ejemplo, acá lo que hace Wrightson es un estudio sobre la iluminación, sobre el achurado, los trazos. Aquí, por ejemplo, hay mucha perspectiva, hay como un plano, hay un encuadre como viene interesante, un plano general que de alguna forma va complementando la historia, pero no le va quitando protagonismo. O sea, tú puedes ir leyendo la novela y te vas encontrando con estas ilustraciones que van potenciando ya la atmósfera que tiene la obra original en sí. Vean ese rostro ahí de Victor Frankenstein cuando va llegando al navío que está en el Polo Norte, con el capitán ahí que no logra entender cómo fue que alguien como él llegó solo hasta allá. Y ahí obviamente comienza esta historia donde Victor Frankenstein le va narrando al capitán del navío cómo fue que él llegó acá y cuáles son los hechos que llevaron al desenlace. Miren, excelente ese dibujo. Este fue una edición que originalmente salió en 1983, que la publicó la Marvel en Estados Unidos, y que posteriormente, cuando se cumplió el aniversario número 25, la Dark Horse tomó los derechos y sacó una reedición de este libro. De hecho, ahí tiene el logo Dark Horse. Por lo tanto, lo que hace Planeta es traducir al castellano la edición de la Dark Horse. Vean ahí ese dibujo, igual hay muchas. Bueno, este corresponde a cuando Frankenstein llega a estudiar y se encuentra con este ambiente. Se encuentra con algunos profesores que plantean la necesidad de que la ciencia tenga que avanzar hacia un futuro que le permita un mejor desarrollo a la sociedad en términos de calidad de vida, pero para poder generar eso, necesariamente tiene que desvincularse de la religión, por ejemplo. Entonces aquí ya empieza a plantearse un dilema, el dilema que lleva a Frankenstein a cuestionarse muchas aristas que van de la mano con la filosofía, con la ética, con la moral. Miren por favor esos detalles. Dibujo de Bernie Wrightson. Por ejemplo, todos esos detalles, los elementos que están rodeando aquí el taller de Victor Frankenstein.
excelentes los dibujos de Bernie Wrightson. En ese sentido, esta es una edición muy buena. Si yo quizás tuviera que a lo mejor hilar muy fino para buscar quizás alguna desventaja, ya hilando muy fino, siento que el espaciado entre una línea y otra es muy grande. Entonces eso hace que el libro sea muy... O sea, eso hace que el libro tenga muchas páginas, porque obviamente al espaciar una línea de otra se va agrandando esto. Entonces obviamente trae como consecuencia que tenga muchas páginas, pero yo me iba dando cuenta de eso porque en el fondo esto es como engañoso, porque se ve que tiene muchas páginas, pero ese espaciado hace que uno vaya leyendo y va avanzando rápido. Porque claro, porque el espaciado hace que en realidad no tenga mucho texto cada página. Entonces la lectura se siente rápida, se siente ágil, y hay dibujos que además, por ejemplo, a ver si voy a sacar el zoom aquí, este tipo de dibujos, por ejemplo, viene al reverso con un difuminado de un detalle del mismo dibujo de la página anterior. Entonces aquí ya hay una página que se va, que digamos como que se pierde. Yo la verdad es que no sé si esto tiene mucho sentido, como replicar, tomar un detalle de esta ilustración y darle ese difuminado, como que en el fondo darle como una diagramación a esta página, que en realidad yo siento que como que no sé si aporta mucho, porque ya el dibujo en sí lo tienes aquí. Pero bueno, son decisiones editoriales. Lo bonito de Bernie Wrightson es justamente, por ejemplo, el tema del achurado, cómo cada línea le va asignando movimiento, le va generando atmósfera, cómo de pronto va escondiendo ciertas cosas en la diagramación. Por ejemplo, aquí uno ve este dibujo y se da cuenta que ahí, por ejemplo, escondido ahí en el rinconcito, ahí hay una... Yo interpreto que es como una calavera eso, ¿cierto? O es como parte, no sé, es como que puede que a lo mejor sea una... A lo mejor yo veo eso, porque estoy acostumbrado a ver calaveras en todos lados. Y este, por ejemplo, que igual esto es difícil hacerlo. Por ejemplo, hacer ese efecto de la lluvia es súper difícil, y sin embargo aquí queda bien logrado. Entonces eso es lo que tiene Bernie Wrightson, que es un dibujante que cultiva mucho lo que es la ambientación, la atmósfera. ¿Se fijan? Otro más. Este, por ejemplo, está muy bueno. Y lo otro que me llama la atención es que Bernie Wrightson como que rescata elementos de distintos Frankenstein. Aquí, por ejemplo, en el trabajo que le hace en el rostro, tiene mucha influencia de Boris Karloff, de la interpretación de Boris Karloff en las películas de Universal. Pero además tiene algunas cosas más orgánicas, donde por ejemplo Bernie Wrightson debió haber hecho un ejercicio creativo, debió haber dicho, ya, pero en la vida real alguien como Frankenstein que anda transitando, que anda, digamos, como transitando por el mundo, anda transitando por la vida, en su aspecto, ¿cómo será realmente? ¿Será, digamos, como... tendrá el cabello largo, tendrá un mal aspecto? Entonces, desde esa perspectiva, él plantea también algo súper lógico. Por eso lo dibuja con ese aspecto, con el aspecto de alguien que tiene el cabello largo, que está un poco descuidado, pero además toma ciertos elementos de lo que es la película de Universal de Frankenstein. Miren, me acordé acá que yo tenía un ejemplar de Swamp Thing de la Cosa del Pantano dibujado por Bernie Wrightson. Así que vamos a hacer aquí un paréntesis para que ustedes más o menos entiendan cómo es el trabajo que él venía desarrollando, pero con color. De hecho, bueno,
no es primera vez que nosotros acudimos a la historia de los cómics, que es una revista que se publicó en la primera mitad de los años 80, que básicamente va narrando la historia del cómic, muy completo porque viene con muchos artículos. De hecho, miren, ahí está Bernie Wrightson, está jovencito, muy joven. Esto corresponde al cómic de Swamp Thing, dibujado en diciembre de 1972 y enero de 1973, con guión de Len Wein. Ahí está, miren, la cosa del pantano. Fíjense que aquí, por ejemplo, se mantiene el tema del achurado, pero claro, esto es anterior a este libro de Frankenstein, que aquí, por ejemplo, ya es, el tema del trabajo de líneas es más acabado, más exagerado, pero acá, obviamente, por un tema de formato, que esto corresponde ya a un cómic, claro, acá no es tanto lo que se ve el achurado, pero aún así igual está presente, vean. Entonces esto es para que ustedes se hagan una idea de cómo era el trabajo. Voy a sacar este libro de acá atrás, cómo era la línea de trabajo que venía haciendo Bernie Wrightson en la década del 70. Fíjense que esto está enmarcado en lo que es el género del terror. Vean ese dibujo ahí, muy bueno. Se fijan que se van repitiendo algunos conceptos que está presente ahí en el libro de Frankenstein. El tema del castillo, los Alpes, las montañas, el clima. Aquí los colores se complementa igual con el dibujo, pero claro, esto es anterior. Yo creo que el dibujo de Bernie Wrightson quizás en ciertos aspectos quizás se disfruta mejor en blanco y negro, porque en color, bueno, igual su color le da su toque. Esto es como muy de la escuela de la S Comics, pero esto es más que nada como para tomar una referencia de cómo era el trabajo de Bernie Wrightson. Pero ese dibujo está buenísimo. Ahí está. Bueno, eso, quería hacer un paréntesis para que tuviéramos la información más completa con el trabajo de Bernie Wrightson en Swamp Thing, la cosa del pantano. Bueno, con el tiempo hubo una continuación de este libro que se llama Frankenstein Lives, o Frankenstein está vivo. Esa es una historia posterior. Aquí obviamente Bernie Wrightson se toma algunas atribuciones y narra los hechos que ocurrieron después de la novela de Frankenstein. Y ese libro lamentablemente no lo pudo terminar, no pudo concluirlo Bernie Wrightson porque fallece y antes de morir le deja la tarea de terminar el libro al gran dibujante Kelly Jones, que es uno de mis dibujantes favoritos. Yo soy a no todos les gusta este dibujante, pero a mí en lo personal considero que es uno de mis dibujantes favoritos, por sobre todo en la manera como él retrata a Batman, que hubo una época que Kelly Jones dibujó Batman y esa estética como también oscura, como gótica que me impregnó el personaje, a mí también me gustó mucho. Pero bueno, eso es algo posterior. Acá, por ejemplo, se ve perfecto a lo que me refería recién, en términos como, por ejemplo, si tú le sacas el cabello largo, es literalmente la cara de Boris Karloff, pero con ciertas licencias artísticas que Wrightson aplica sobre el dibujo. En líneas generales es una excelente edición. Si uno empieza a hilar muy fino, me encontré con 2 o 3 palabras que estaban como separadas o que le faltaba una puntuación,
pero eso ya tiene que ver con el editor, o sea, el que estaba a cargo aquí de corregir los textos y todo eso, se le pasó, así que tirón de oreja para el editor de los textos, pero en general sí, pues una muy buena edición. Fíjense que aquí en el reverso no le pusieron nada, solo el código de barra. Entonces, ya el hecho de que no le pongan algo habla del respeto que hay hacia la obra de Frankenstein. Es una obra sobria, es una obra que respeta mucho el espíritu original de Frankenstein. Entonces, desde esa perspectiva, es una novela muy recomendable y yo creo que ideal para los seguidores de Bernie Wrightson, para aquellos que a lo mejor leyeron The Swamp Thing o alcanzaron a leer algunas cosas por ahí de la revista Creepy. Ideal para aquellas personas. Así que eso sería la reseña del día de hoy con Frankenstein. Bueno, ¿y qué podemos decir de esta obra? Que es una lectura fundamental para todas aquellas personas que quizás nunca han leído a Frankenstein y quieren comenzar con el pie derecho. Bueno, esta es una excelente oportunidad para que puedan conocer toda la trascendencia y la importancia que tiene Frankenstein, una novela escrita por Mary Shelley, una mujer, digamos, que pasó por muchos infortunios. Muchos familiares perdieron la vida en un periodo muy corto y eso también generó en ella la necesidad de plasmar una historia que reuniera una ambición que estaba muy dentro de ella, una ambición y a la vez una esperanza de poder ver de nuevo vivos a estos familiares que lamentablemente fallecieron, y también coincidió con un amigo muy cercano de ella, que fue uno de los primeros que empezó a plantear que ciertas partes del cuerpo podían volver a moverse por medio de la electricidad. Entonces todo esto generó esta visión en Mary Shelley por crear a Frankenstein, una novela que cuestionó la construcción ética y moral que hasta entonces la religión tenía impuesta en general en la sociedad. Entonces de pronto ella aparece con esta novela que cuestiona los designios de Dios, que entrega la posibilidad del ser humano de poder revivir cuerpos o incluso de crear cuerpos a partir de otros que ya están sin vida. Y a la vez eso genera un dilema moral, ético, genera también, bueno, una novela que se escribe en un contexto donde el industrialismo posteriormente también iba a surgir con fuerza. O sea, es una novela que se puede analizar como una obra completa desde cualquier punto, desde donde uno quiera verlo. Así que en ese sentido Frankenstein es una obra que pasa para la posteridad. Incluso la estructura narrativa también es muy interesante porque la historia parte con un relato de un capitán de un navío y este capitán le da el pase para que uno como lector comience a conocer la historia de Victor Frankenstein por medio de los relatos de este capitán del navío, y después pasamos a otra capa, a otro subtexto de este relato donde ya conocemos ya propiamente la creación de Frankenstein, narrando su historia y describiendo el origen de su odio que lo llevó justamente a cometer todos esos actos que se describen en el libro. Entonces tiene tantas aristas por donde analizarlo, por donde tomarlo. Entonces, ¿qué mejor que Bernie Wrightson con su imaginario, con su visión
de lo que es el trazo, enmarcado en lo que es el terror, enmarcado en lo que es también la ambientación un poco más gótica. ¿Qué mejor que él para completar este libro que yo en lo personal siento que es una de las obras más llamativas y más recomendables para leer en términos desde la perspectiva de la gráfica, para poder leer a Frankenstein? Así que ideal para cualquier persona que quizás nunca haya leído a Frankenstein y quiere partir con algo. Esta edición es ideal. Así que nada, pues, con esta obra de Frankenstein vamos despidiendo este nuevo capítulo del Rincón de Sobaco. Agradecer a toda la gente que nos ve, que nos comenta, que nos propone obras para reseñar, que también nos recomienda. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a la gente que nos recomienda, porque eso hace que esto vaya creciendo de a poquito. Y en realidad, más que buscar como que esto crezca a niveles descomunales, lo entretenido es que se generan comunidades donde comentamos, opinamos y compartimos perspectivas sobre alguna obra en particular. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos la próxima semana con una nueva reseña enfocada al género del terror. Nos vemos, adiós, chao.